Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al maestro Eugenio Montejano Morán. Él es ingeniero agrónomo zootecnista y cuenta con las especialidades de evaluación de inmuebles, evaluación de maquinaria y equipo y evaluación agropecuaria por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, cuenta con la maestría en evaluación. Lo hemos invitado para hablar sobre evaluación de terrenos en transición en la periferia urbana y su impacto en la plusvalía. Así que acompáñenme a conocer al maestro Eugenio Montejano Morán, que nos hablará un poco más acerca de los territorios que circundan la mancha urbana y que están comprendidos entre los límites del campo y la ciudad. Bueno, pues bienvenido maestro Eugenio Montejano Morán, pues muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Lo hemos invitado para que nos platique acerca de su ponencia, la cual presentó en el Congreso, en el simposio organizado por el INVAF, el Simposio Nacional de Evaluación Rural e Internacional de Evaluación Rural, en la ciudad de Morelia, de manera virtual. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, maestro Eugenio. Gracias. Sí. Y bueno, pues nos gustaría que nos comenzar para definir, recordemos, este es un programa pues dirigido a estudiantes de especialidad, de maestría, que nos comentara pues cómo se define un terreno en transición, maestro Eugenio. Bien. La transición es un cambio que se debe al crecimiento poblacional. Entonces, se puede discutir en varias formas. El crecimiento viene de lo rural a lo urbano. El crecimiento viene por la expansión de la ciudad o el crecimiento viene por la infraestructura que se está creando en esa ciudad. En sí, la plusvalía, la transición, en pocas palabras, es un cambio que se va dando sin que uno lo propaga directamente. Todo esto es indirecto, viene de la gente del campo a la ciudad o de la expansión de la ciudad. Y por ejemplo, bueno, en este caso, o sea, entonces tendríamos uno que es el campo y otro la ciudad. ¿Y hasta dónde podríamos definir qué es transición rural-urbano y cuál es el efecto de la plusvalía? Sí. La transición en cuanto a lo rural se refiere son en aquellos lugares en donde la ciudad ya es muy próxima, la ciudad está muy cercana, hay vías de comunicación para llegar a esos lugares y la gente que vive en las áreas rurales por lo general tiende a irse a las ciudades por el trabajo, por nuevas oportunidades, por el estudio, etcétera. Entonces, esa expansión rural se debe más que nada a dejar las áreas que antes eran agropecuarias, las que tienen menos oportunidades o que están más cerca de la ciudad. Okay. Eso es. Y por ejemplo, dentro de los argumentos de su ponencia plantea que las colindancias entre las zonas rurales y urbanas sufren transformaciones o son dinámicas. ¿Nos puede comentar un poco acerca de eso? Sí. El dinamismo yo creo que empieza en la zona urbana de las grandes ciudades. Podemos poner un ejemplo muy común, los anillos periféricos. Los anillos periféricos es una infraestructura que crea los propios gobiernos municipales, estatales o federales, con el fin de dar un desahogo a la rama vehicular que se acerca a las ciudades o que está de paso por las ciudades. Pero esos anillos periféricos nos dan la pauta
para el seguimiento de la transición de los terrenos que están del medio rural al urbano y de los que están en crecimiento por causas de la expansión urbana. Había escrito algo de que principalmente esos anillos periféricos se deben al desarrollo urbano. Ok. Y por ejemplo, entonces, los anillos periféricos, pues en algunas ciudades como Morelia hay 3, aquí en Querétaro había uno, así de los 80s, y ahora hicieron otro. O sea, cuando van creciendo los anillos, las zonas en transición se van moviendo, ¿verdad? Con ellos, más o menos. ¿Es una referencia, los anillos periféricos? Es una gran referencia, los anillos periféricos. ¿Y por qué? Decía yo que cuando el medio rural, la gente rural tiende a las ciudades por diversos motivos, por trabajo, por la educación, por vivir en zonas donde al menos les den los servicios básicos, tiende a que muchas áreas de esa zona periférica tengan una deseabilidad para algún tipo de proyecto. Y si clasificamos la cuestión de transición en habitacional, en industrial, en turística, en servicios, lo vemos muy fácil. Hablamos por ejemplo, Querétaro. Querétaro en los años 80, entre el poblado que está muy cercano a Querétaro, que está distante más o menos 25 kilómetros, pues estaba muy lejos, ¿sí? Pero tenía una zona industrial de por medio, tenía una zona habitacional de diversos fraccionamientos campestres y poblaciones, y tenía una vía de comunicación muy importante de lo que es la carretera 57, que hoy le han dado otro nombre a esa carretera desde Querétaro hasta San Luis Potosí. Tal es el caso que hoy Santa Rosa de Jáuregui ya está urbana a la ciudad de Querétaro. Está muy cercana a la zona industrial de Querétaro. Ha tenido mucha influencia de nuevos fraccionamientos. Entonces, la tierra rural que se ha anexado a toda esa zona es una tierra que, por la cercanía a toda esta influencia urbana, tiene valores ya muy diferentes a lo que tenía anteriormente. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, bueno, yo que vivo aquí en Querétaro, antes estaba Juriquilla, bueno, era urbano. Luego como zonas transición, luego Ejido, luego otra vez transición y luego Santa Rosa. Y hoy eso ya se cerró. Juriquilla y Santa Rosa ya se conectan por un pavimento asfaltado y lo que había ahí rural, pues ya desapareció, ya hay todo ese asfalto. O sea, ya es como si fueran colonias, obviamente de diferente nivel social, pero sería eso lo que dice, que si ahí había una tierra que era rural y ya quedó en medio de urbano, se fue, ¿no? Por el efecto de la plusvalía. Pero, por ejemplo, de aquí me surge una pregunta. Uno de los argumentos que plantea es como la indefinición, porque la otra vez platicaba con el maestro Rosalío, del director del Centro de Valores, Sí. y dice, bueno, por ejemplo, pues para un catastro te dice, no, pues si tiene 2 o 3 servicios ya es urbano, si tiene 1 o 2 puede ser rústico, etcétera. Pero si su vocación y sigue trabajando como rancho, aunque lo haya rodeado de la ciudad, pues ahí estaría mal, pues no por eso se vuelve, sobre todo se sigue trabajando en hecho como rancho, nada más porque lo tocó, y el catastro dice, como ya tiene los servicios, entonces, ¿qué es eso más o menos la indefinición que puede caer dentro de una definición o de otra, o haber contradicciones? ¿O a qué se refiere con la indefinición de un bien? Sí, es eso particularmente. Un rancho que está en la ciudad, pues tiene una influencia urbana, tiene un impacto urbano.
Yo creo que esa indefinición de los terrenos en transición es particularmente porque ese rancho tiene recursos potenciales para su explotación. Un pozo profundo que muchas de las tierras periféricas no la tienen, pero que ese pozo profundo puede, de acuerdo a los usos del agua, puede convertirse en un pozo para uso habitacional, el agua para ese uso, y tiene mucho potencial para el cambio a urbano. Algo que ahorita comentaste, Francisco, de que estaba la zona urbana, había una parte de ejido, luego otras poblaciones. A raíz del artículo 27, de los cambios que ha habido desde el gobiernos anteriores, se puede ya modificar mucho la tierra ejidal por diversos aspectos que le dio esos cambios al artículo 27. La tierra ejidal se puede vender en ciertas condiciones. Cuando se puede lograr esto, se pueden lograr muchas cosas. Uno, la asociación con el ejido para formar asociaciones inmobiliarias, o de plano el inversionista puede comprar la tierra y dejarla un tiempo, eso se le dice tierras de engorde, la puede dejar un tiempo hasta que el crecimiento urbano se acerque más y, lógico, el valor de la tierra pueda ser mayor. Esas son las particularidades de una indefinición de la tierra en transición, ¿sí? Ok. Y por ejemplo, sobre otros conceptos como la influencia, expansión, gestión o recuperación urbana, ¿qué podríamos comentar acerca de eso, maestro? Estos lineamientos, pues bueno, viene bajo un concepto del desarrollo urbano. Ese concepto de desarrollo urbano pues tiene mucha vinculación social, tiene mucha vinculación económica, legal y política. Entonces, al tener ese concepto, podemos ubicar a las tierras en transición de manera que mucha de la tierra, al integrarse a la zona urbana, pues tenga varios principios: la escasez, la oferta y demanda, la especulación y los proyectos de infraestructura. Si vinculamos todo esto, vemos que muchas de las observaciones que damos dentro de un desarrollo urbano o de un proceso de transición se vinculan, y tenemos que identificar bien cada uno de esos puntos, y hemos insistido mucho que la transición urbana es muy difícil de identificar, de definir y de valorar. Por ejemplo, bueno, se me ocurre una de las cosas como para valorar la dificultad podría ser, muchos de los parques industriales antes eran ejidos, ¿no? Y donde Sí. ya está todo industrializado, pues ahí no hay polémica, ahí hasta la gente te dice, no, pues aquí en la zona del parque venden a 1 millón la hectárea, etcétera. Más allá a 10 kilómetros, donde todavía es ejido, no sé, a 100,000 pesos la hectárea. Pero los problemas vienen en la transición, ¿verdad? Donde empieza a tocar como el parque industrial y donde pudiera haber, o sea, como una calle donde dijera, este tiene uso como de industrial, como el parque, pero este sigue de siembra. O sea, ahí es donde está como mezclado, que si tú pudieras ver, verías de uno y de otro, ¿no? Eso es en la zona en transición o los problemas que se presentan para valorar, que tienes diferentes sujetos de acuerdo a su uso, ¿no? Y alguien podría decir, no, pues el de al lado anda en tantos millones, ¿no? Pero es otro uso, tú estás sembrando y el otro ya, o algo así, maestro, es. Sí. Para valorar una tierra
Ajá. Dentro de ese crecimiento urbano, y debemos considerar en gran medida los planes de desarrollo urbano. Un terreno podrá tener, podrá tener un uso de suelo, pero convenido. Un uso de suelo que puede tener varias cuestiones. Uno, esos usos de suelo son trámites que debemos de considerar, que un predio lo puede tener, otro predio no lo puede tener, ¿sí? Uno lo pudo haber sido autorizado y del otro predio no pudo haber sido autorizado. Entonces, la característica no va a ser la misma para un terreno que tiene o no las particularidades de un terreno que va hacia lo urbano. ¿Sí? Tenemos terrenos agropecuarios que como tal los podemos seguir evaluando, están cercanos a la mancha urbana, pero lo único que tienen es un valor adicional por tener esa influencia urbana, ¿sí? Pero no tienen el uso de suelo adecuado para pasar al desarrollo urbano. Ok, maestro. Y por ejemplo, otro de los conceptos que menciona en su ponencia son las franjas de transición. ¿Nos puede comentar un poco acerca de esto? Claro que sí. Las franjas en transición las ubicamos como ejemplo en los anillos periféricos. El anillo periférico puede ser la primera franja en transición, pero ¿cuál vamos a tomar? El evaluador debe estar muy entendido y tener conocimiento de la zona, de que si el anillo periférico agarra la franja inicial dentro del anillo periférico o agarra la franja inicial fuera del anillo periférico. Esto lo hemos visto en todos esos anillos periféricos, en que se han puesto por lo general pues empresas industriales que se ponen fuera del anillo periférico y ya le dan una franja, la primer o franja de transición, con un fondo que ya entra dentro de los planes de desarrollo urbano, con un fondo de 50 o 100 metros según el municipio. Esa sería la franja en transición, con valores muy característicos del mercado. La segunda franja de transición, el evaluador es el que tiene que definir, bueno, le voy a dar los 50 metros de fondo o le doy 100 metros de fondo. Y llegar a las franjas adecuadas para que no se aleje tanto la última franja que estamos analizando. Es decir, si nos vamos a ir a 10 franjas, vamos a estar alejados, si le damos un fondo de 100 metros, vamos a estar alejados 1 kilómetro. Ya es mucho porque el área que circunda va a ser muchísimo. La segunda franja en transición, la primera, segunda o hasta la quinta franja en transición podrán tener 50 metros de fondo, ¿sí? Y el valor que le vamos a dar, el evaluador debe de tener el conocimiento para decir, si la franja inicial, la franja en transición valía 100 pesos, a las siguientes 5 franjas les voy a ir bajando porcentualmente un 5 o un 10% conforme se vaya alejando de mi franja en transición. Al final vamos a tener valor de la franja en transición y valores
de las 5 franjas que el valuador imaginó, o el valuador puso como detalle para su trabajo valuatorio, ¿sí? Estas franjas se irán multiplicando por el valor de la franja en transición. Si valía 100 pesos, la siguiente franja valdrá el 95%, la siguiente franja valdrá el 90%, hasta llegar a la quinta franja, no menor al 70%. Y vamos a tener una serie de valores que, si los vamos sumando, nos va a dar una general de valor en todo el terreno que estemos analizando. Si de la quinta franja en adelante nos sobra a un terreno, se va a valores agropecuarios, ¿sí? Ya todo el resto que quede, y todos esos valores se sumarán y se le dará a todo el terreno que estamos analizando. Ok, perfecto. Por ejemplo, en su ponencia menciona el uso de 10 variables y el factor transición. ¿Puede comentarnos un poco sobre esta metodología? Sí. Dentro de los planes de desarrollo urbano, para los terrenos en transición, se propuso tener esas 10 variables, empezando por la influencia urbana. ¿Cómo la podemos conceptuar la influencia urbana? Pues por el uso de suelo, por los servicios que estén cercanos o muy alejados al terreno, servicios principalmente energía eléctrica, agua potable. Drenaje sería muy difícil, pero serían esos 2 primeros servicios que se acercan a terrenos en transición. Los planes de desarrollo urbano, por lo general, lo vemos mucho en los mapas que maneja, por ejemplo, Catastro. Ellos lo ponen en dibujitos, azul, rojo, amarillo, y los colores nos dan unas ciertas características del suelo. El amarillo a lo mejor va a ser la expansión urbana, ¿sí? El verde va a ser zona agropecuaria, ¿sí? Y habrá diferentes colores que se irán acercando de acuerdo, o que se irán utilizando de acuerdo a cómo uno se vaya adentrando en la ciudad. Algo muy interesante es la densidad habitacional, la densidad urbana, la densidad de la población. Entre más gente se acerque a la población, esa densidad también va tomando forma en los planes de desarrollo urbano y nos va a decir: aquí va a ser H1, aquí va a ser H2, aquí va a ser H3, que no es otra cosa más que decir es habitacional con tanta densidad de población. Dentro de lo que platicábamos de cómo se fue acercando Santa Rosa de Jáuregui a Querétaro, está el régimen de propiedad. Y lo comentabas ahorita, Francisco, que pues estaba el fraccionamiento que está muy cercano a Querétaro, y después seguía el ejido, ¿sí? Y después del ejido seguían ciertos poblados o a lo mejor comunidades que tienen regímenes de propiedad muy diferentes, ¿sí? Conforme va cambiando esto, se va acercando la transición a la ciudad. Si, por ejemplo, en el ejido ya entró el procede, ya entró para lograrse cambios de acuerdo al artículo
27 constitucional, que son muchos cambios que hay que definir también dentro de, de este análisis de las tierras en transición. O sea que no nomás nos quedamos en el aspecto urbano, también hay que ver el aspecto agropecuario, cómo ha ido cambiando la clasificación de la tierra por causas de los cambios al artículo 27 constitucional. Y eso nos hace ver que también debemos de analizar la tierra por ese tipo de cambios. Estoy viendo aquí, por ejemplo, la infraestructura. Un anillo periférico cambia muchísimo las características, la deseabilidad, los proyectos, ¿sí? Los valores de la tierra. Y eso hace también que las tierras en transición cambien. Ha habido anillos periféricos que han atravesado un ejido, ¿sí? Y sin embargo, si el ejido quisiera, ahí se quedaba como ejido. En San Luis Potosí tenemos algo muy palpable, bueno, no es ejido, es la comunidad San Juan de Guadalupe, que el anillo periférico sur lo dividió, y porque la comunidad tiene algunos privilegios muy diferentes al ejido y muy diferentes a la pequeña propiedad, se han mantenido ahí y no dejan que haya un crecimiento urbano, un crecimiento adecuado en la mancha urbana. Y ya tiene más de 30 años este asunto, no se resuelve. Se ha visto que para catastro tiene más de 40,000 predios que ya son urbanos, pero que están dentro de la comunidad y no pagan ningún tipo de impuesto predial. Entonces, eso también es algo que hay que analizar. Dentro de la misma clasificación, pues está el mercado de oferta y demanda. Dentro de los principios, pues está la deseabilidad que tenga ese mercado, qué es lo que pasa en zonas donde habitacionales, donde es muy deseable vivir ahí, ¿verdad? Los proyectos se transforman, y es donde yo iba, el H1, el H2, el H3. Hay proyectos que están muy cercanos a zonas industriales, que les conviene más tener el H3, o privadas habitacionales para funcionarios que caen en el H2, ¿verdad? Estas son algunas de las características para determinar esa variable que podemos aplicar a un terreno que ya hemos identificado como terreno en transición. Ok. Bien. Bueno, y finalmente, ¿cuáles son tus conclusiones sobre la ponencia que presentaste, Eugenio? Algo muy, muy interesante y que debemos de tomar en cuenta, sobre todo el profesional en la evaluación, que si presentamos un método de evaluación para estimar el valor de los terrenos en transición, en un caso que se ubique en la periferia urbana de las ciudades, independientemente de ello, podemos medir la plusvalía. Tanto la transición, que es un cambio, es una transformación de la tierra, como la plusvalía, que es un cambio de valor, ¿sí? Son dos aspectos muy interesantes que en la evaluación se han ido aplicando muy poco. Se han ido aplicando, sí, para conceptuar ese tipo de terrenos. Recordaremos que en el año 95 hubo muchos problemas
con las daciones en pago a los bancos, porque se otorgaban terrenos que aparentemente estaban o se clasificaban como terrenos de mucha importancia por la influencia urbana, pero no tenían esa influencia, no estaban ni catalogados dentro de los planes de desarrollo urbano, y el evaluador no se fijaba en ello, no estudiaba eso y le daba valores por esa influencia urbana, entre comillas, por esa plusvalía que iban a tener esos terrenos sin saber que realmente la fueran a tener. Y hubo muchos quebrantos por ese año, en donde no se utilizaron los planes de desarrollo urbano, no nos fijamos en los usos del suelo y no nos fijamos en al menos esas 10 variables que señalamos para la transición urbana. Y ya esto ha ido cambiando poco a poco, ya no es tan fácil, ya los bancos se han fijado mucho en definir, ellos tener su definición para los terrenos en transición. Está aplicable ya dentro de los planes de desarrollo urbano y creo que sí vale la pena fijarse mucho en ello. Ok. Bueno, pues hoy, como decíamos, este programa es dirigido a estudiantes de especialidad o maestría. Si alguien está en el segundo o tercer semestre ya tiene que definir un tema de tesis, pues este tema de los terrenos en transición es muy amplio, ¿no? Alguien podría entrarle sin duda por ahí y en su ciudad encontrar una aplicación, ¿no? De evaluar terrenos en transición. Entonces, si algún estudiante está viendo este programa y quiere entrarle, bueno, es un tema de tesis, ¿verdad? Y finalmente, maestro Eugenio, pues, ¿usted qué mensaje le mandaría a los estudiantes de maestría, especialidad en evaluación? Tenemos que meternos mucho a definir y analizar las cosas o todo lo que intuye a la evaluación. Para evaluación de terrenos hay mucho campo, muchas cosas que revisar. Hablamos de los terrenos en transición por cuestiones naturales, pero también hablar de los cambios de la propiedad, ya sea de terrenos, predios ejidales próximos a las manchas urbanas, hablar de los predios comunales, que es lo más difícil que podemos encontrar para definir o para darle seguridad a la propiedad, pues en sí a los terrenos agropecuarios próximos a las manchas urbanas. Entonces, metámonos a lo que la ley nos tiene en sus reformas, en sus articulados, en sus leyes, y podremos tener muy buenos casos y buenos resultados en los trabajos de evaluación que se nos asignen. Eso es lo que pudiera comentar en principio. Ok, bueno, no, pues muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, maestro Eugenio. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender qué se necesita para ser el maestro del maestro.